Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video del profe John. Este es el curso completo sobre cómo encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Es un tema extenso, así que vamos a añadir este primer video a la serie, a la lista de reproducción. Saldrán unos 3 o 4 videos para el tema general, así que este es el primero, no se pierdan los siguientes para poder comprender absolutamente todo el tema desde el principio. Así que vamos a comenzar. Absolutamente durante todo el tema vamos a utilizar los números naturales, así que vamos a comprender quiénes son ellos para poder trabajarlos. Muy bien, los números naturales se representan con una n de esta forma, que tiene aquí esta situación doble, y vamos a definir dentro de ese conjunto quiénes son. Muy bien, si en un conjunto no hay nada de elementos, se dice que hay 0 elementos. Si hay uno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. O sea que los números naturales son los numeritos que utilizamos para contar los elementos de un conjunto, por lo tanto son infinitos. Aquí le coloco estos puntos suspensivos para determinar de que son infinitos. ¿Ok? Entonces, esos son los números que vamos a utilizar solamente, los números naturales. Ahora, esos numeritos se definen en dos clases, en números primos y números compuestos. ¿Cuáles son los números primos? Tienen solamente dos divisores, el 1 y sí mismos, o sea que no hay ningún otro número que los pueda dividir de forma exacta. Muy bien, entonces debemos primeramente saber qué es un divisor o qué se define como divisor. Número que divide a otro de forma exacta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga la división me tiene que dar un residuo de 0. Por ejemplo, divisores del número 20. Cuando voy a sacar esos divisores del número 20, escribo una D grande y un 20 pequeñito, que quiere decir que voy en ese conjunto a mencionar los divisores del número 20. Muy bien, ¿cuáles serán los divisores del número 20? O sea, ¿cuáles son los números que lo dividen a él exactamente? Debemos comprender que el número 1 es el primer divisor de todos los números, ya que 20 dividido 1 pues me da 20. Ese es el principal número, el primero que los divide a todos. Muy bien, ahora vamos a determinar, ¿será que el número 2 lo divide exactamente a él? Sí, ya que si yo divido el 20 entre 2 me da 10 exactamente, así que el número 2 es un divisor. ¿El número 3 podrá dividir al 20 exactamente? Vamos a verlo. Si yo hago la división de 20 dividido 3, una división tradicional, me doy cuenta que el 3, ¿cuántas veces cabe en el 20? 6 veces. 6 por 3, 18, ¿verdad? 6 veces. 6 por 3, 18. A 20, 2. Tengo un residuo más pequeño que el divisor, ¿sí? Entonces no lo puede dividir exactamente. Está 6 veces y me sobran 2 partecitas. Entonces el 3 no es un divisor exacto. ¿El 4 será un divisor exacto del número 20? Sí, ya que el 20 dividido 4 me da 5. 5 por 4, 20, ¿cierto? Entonces el 4 es un divisor del número 20. ¿El número 5 será? Claro que sí. Mira, ya dijimos que el número 4 es divisor del 20, ¿sí? Porque está 5 veces. Así que 5 por 4, 20, a 20, 0. Cuando yo hago esta división, esta partecita de la división es conmutativa. Tanto el divisor como el cociente dividen al número exactamente. ¿Por qué? Porque si yo cambio esto, si coloco el 5 acá, el 4 se va para abajo, ¿verdad? 20 dividido 5, 4. Entonces, cuando encuentro un divisor y la división me da exacta, tanto el divisor como el cociente son divisores del número. O sea, el 5 también es divisor. ¿El número 6 será divisor? No. Ya vimos que si cambiamos esto acá, me sigue quedando 2. Entonces el 6 no es. El 7, 7 por 3, 21.
7 por 2, 14. No está el 7. El 8, tampoco. El 9, tampoco. El 10. El 10 sí es un divisor, ¿cierto? Mira, si ya dijimos que el 2 es divisor del 20, pues 20 dividido 2 me da 10. Y ese 10 lo intercambiamos, entonces también nos funciona. 10. Un truco aquí. Cuando yo encuentro los divisores de un número par y llego a la mitad de él, o sea, el 10 en este caso, ya no hay más divisores de ahí en adelante, ni el 11, ni el 12, ni nada, sino hasta llegar a él mismo, ¿sí? O sea, en ese momento puedo pasar directamente al 20 y ahí cerraría los divisores de ese número, ahí cerraría ese conjunto. ¿Cuántos divisores entonces tiene el número 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores tiene el número 20, ¿sí? A eso se le define como divisor de un número, ¿sí? Todos los números que lo dividen a él de forma exacta. Además hay una relación entre los divisores y el número que estamos dividiendo, a quien le estamos sacando los divisores. Miren acá, 1 por 20 me da 20, 2 por 10 me da 20 y 4 por 5, 20, ¿cierto? Con eso podemos como armar esa relación y entender de que también dentro de los divisores hay múltiplos, que es lo que ahora vamos a ver. Muy bien, entonces nosotros mirábamos de que un número primo solamente tiene el número 1 como divisor y asimismo también como divisor. Entonces en este caso el número 20 pues no es un primo, ya que tiene el 1 asimismo y tiene 1, 2, 3, 4 divisores de más. Entonces, ¿cuáles serán los números primos? Vamos a tomar notica de los principales números primos, de los que más se van a usar en este curso de encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, desde los primeros. ¿Listo? Entonces, números primos, vamos a armarlos aquí en este conjunto y vamos a empezar. ¿El número 1 será un número primo? No lo es, no es ni primo ni compuesto, es un número neutro. Ya para que sea primo tiene que tener dos divisores, y en este caso el número 1 solamente tiene un divisor, o sea, él mismo, entonces no es ni primo ni compuesto. El número 2 es el primer número primo, ya que 2 dividido 1, 2, y 2 dividido 2, 1. Entonces solamente tiene dos divisores, ¿ok? El número 3 es el siguiente número primo. No se puede dividir por otro número, sino por el 1 y por el 3. ¿Listo? ¿El número 4 será primo? No. No, porque es un número par. Se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 4. Entonces no es primo. El número 5 es el siguiente número primo. Solamente tiene el 1 y el 5. ¿Listo? El siguiente número primo es el 7. Ya que hacemos el mismo algoritmo, pues nos va a dar exactamente lo mismo. El número 11 es el siguiente. Ni el 8, ni el 9, ni el 10 son primos. El número 11 es el siguiente primo. El siguiente es el número 13. ¿Listo? Luego de ahí, ¿cuál seguirá? Pausa un poquito el video, haz el cálculo y mira cuál es el siguiente número primo. El siguiente es el número 17. Y el siguiente el 19. Puntos suspensivos porque de ahí para allá siguen muchos más números primos. Estos son los que de pronto vamos a utilizar más comúnmente para todo este tema, ¿ok? Volviendo al tema, mirábamos de que los números naturales, que son los números con los que vamos a trabajar todo este tema, estaban divididos en dos, en números primos y números compuestos. Ya vimos cuáles son los primos, ahora vamos a ver cuáles son los números compuestos. Pues son exactamente lo contrario a los primos. Son unos numeritos que tienen más de dos divisores, o sea, desde que tenga 3 divisores ya es un número compuesto. ¿Listo? Entonces, mirando esto acá, este conjunto de números primos, pues los que no están ahí son los compuestos. Observemos, el 4, aquí en esta casilla, entre 3 y el 5 está el número 4. Es un compuesto ya que tiene divisor como el 1, el 2 y el 4. Tiene 3 divisores, así que el 4 ya es un número compuesto. El número 6 que está aquí en medio también es un compuesto.
ya tú sabrás cuáles son los divisores, ¿cierto? 1, 2 porque es par, 3 y 6 también, tiene 4 divisores. Entonces es un número compuesto. Ahora, el número 8 también es un compuesto. El número 9 también lo es. El número 10 es un compuesto, ¿cierto? Ya que es un número par. Además de eso, tiene el 1, tiene el 2, tiene el 5 y tiene el 10 como divisor. ¿Listo? Tiene mucho más de 2 divisores. El número 12 es también un compuesto y así sucesivamente. Entonces, los compuestos tienen más de 2 divisores, así como hicimos el ejercicio acá del número 20, ¿cierto? Hallando los divisores. Y los primos solamente tienen 2 divisores. ¿Listo? O sea, vamos hasta ahí, hasta esa parte inicial. Ahora, vamos a ver, después de esto, una parte muy importante que vamos a ver, múltiplos y vamos a ver divisores. En este caso, ya nos hemos adelantado un poco para poder comprender lo de los números primos y compuestos, nos hemos adelantado y hemos visto qué son divisores. Ya vimos qué son divisores, cómo se representan de esta manera y haciendo este cálculo y esta comprobación, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver qué son los múltiplos. Un múltiplo es el producto de un natural por otro natural, o sea, es el resultado de una multiplicación de dos naturales. Eso es un producto. Ejemplo, cuando vamos a sacar los múltiplos de un número, así como hacíamos con los divisores que escribíamos de 20, pues ahora vamos a utilizar la m, ¿ok? M, una m grandecita sub 20, que quiere decir múltiplos del número 20. Así como lo hicimos acá con el 20, pues vamos también a sacarlo acá con el 20 como ejemplo, ¿ok? El primer múltiplo de los números es el número 0. ¿Sí? Así como el primer múltiplo, el primer divisor del número 20 o de todos los números es el 1, el primer múltiplo de todo número es el número 0, ¿ok? Y vamos a empezar haciendo como si fuéramos a hacer la tabla del número 20, ¿sí? A hacer la tabla del número 20. Entonces, 20 por 0, 0. 20 por 1, 20, ¿cierto? 20 por 2, 40. 20 por 3, 60. O sea, como que vamos sumando de 20 en 20, mira. 0 más 20, 20, 20 más 20, 40, 40 más 20, 60 y así sucesivamente. O sea que me lleva a pensar de que los múltiplos de un número son infinitos, no tienen fin, así como los números naturales son infinitos, los múltiplos también son infinitos a causa de eso. Cosa contraria que pasa con los divisores, son finitos, tienen fin, ¿sí? Los divisores de un número tienen un rango, desde el 1 hasta sí mismos. Si tiene más adentro, pues los catalogamos como compuestos y si tienen dos, solamente primos, para que lo recuerde. ¿Listo? Entonces, estos son los múltiplos, divisores y múltiplos. Hacer una tabla nada más de cualquier número. Esos son los múltiplos. Vamos entonces, ya entendiendo esto, al siguiente tema bien importante. ¿Cómo podemos sacar los divisores de un número si es de pronto un número grande? Es un número ya de 3 cifras, de 4, de 5, ¿sí? Para no hacer toda esta tablita como haciendo con divisiones, probando, ¿será que sí, será que no, será que el 3 es divisor, será que el 4 sí, será que el 5 no? Muy bien, para eso existen unos trucos, existen unos atajos que nos brindan los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad nos sirven para una cosita, solamente para determinar si un número es divisible entre otros. No nos sirve como resultado de la división, no nos sirve para hacer la división, simplemente el criterio nos determina, nos dice si es divisible o no es divisible, ¿cierto? Si es divisible, yo digo, listo, entonces ya me sirve como divisor y si quiero hacer la división la hago y voy a estar seguro de que si hago esa división mi resultado va a ser exacto, o sea, la división va a tener un residuo 0. ¿Listo? Entonces el criterio solamente nos informa si es divisible o no es divisible. Vamos a aprender desde el criterio del número 2. El criterio del número 2 nos dice que cuando un número termina en 0 o en cifra par,
es divisible entre 2. ¿Listo? Cuando termina, voy a anotarlo acá, cuando termina en 0 o cifra par. ¿Listo? Ya de antemano pues debemos saber cuáles son los números pares, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, bueno, de 2 en 2. Ok, vamos a hacer un ejemplo entonces. El número 14 es divisible entre 2 ya que termina en cifra par, termina en número 4. O sea, es divisible entre 2. No me hace la división ese criterio de divisibilidad, solamente me está informando si es divisible entre 2. ¿Listo? Es el 14 si es divisible entre 2. Otro numerito, el número 30, termina en 0. Miren acá, termina en 0. Si es divisible entre 2. ¿Ok? Y así sucesivamente con cualquiera de los números naturales que ya sabemos que son infinitos. ¿Ok? El criterio del número 3. ¿Qué me dice el número del criterio del número 3? Que si la suma de las cifras da un número que está en la tabla del 3, ¿sí? La suma de las cifras dan un número múltiplo de 3, le podemos llamar, ya que acabamos de ver los múltiplos, ¿sí? Ejemplo, un número cuya suma da un múltiplo del 3 sería, por ejemplo, el 141, ¿cierto? 141. Vamos a sumar 1 más 4, 5, más 1, 6. Y 6 está en la tabla del 3. 3 por 2, 6. ¿Qué quiere decir? Que este numerito inmediatamente es divisible entre 3. ¿Sí? Yo cuando haga una división de 141 dividido 3, ya sé que me va a dar exacta. No voy a perder mi tiempo dividiendo porque ya el criterio me está informando de que sí se puede dividir entre 3. El criterio del número 4 nos dice que cuando un número termina en sus últimas dos cifras un múltiplo de 4 o termina en 0, 0, el número es divisible entre 4. ¿Qué número termina en dos cifras? El número 200. Termina en dos cifras 0, es divisible entre 4. No voy a perder mi tiempo si yo tomo esa decisión de dividirlo entre 4. Muy bien, vamos ahora a avanzar a los siguientes criterios de divisibilidad. Criterio del número 5. El criterio del número 5 me dice que cuando un número termina en 5 o en 0, es inmediatamente divisible entre 5. Vamos entonces a ver. Ejemplos de números que se puedan dividir entre 5. 50 termina en 0. 105 termina en 5. 40 termina en 0. 65 termina en 5 y así sucesivamente, cualquiera de esos números, ¿listo? Que terminen en 0 o en 5. Continuamos ahora con el criterio del número 6. ¿Qué nos dice el criterio del número 6? Que cuando un número es divisible entre 2 y entre 3, automáticamente es divisible entre 6. Ya sabemos que para que sea divisible entre 2, pues tiene que ser número par, terminar en número par o en 0. Y para ser divisible entre 3, que la suma de las cifras den un número que está en la tabla del 3, un múltiplo de 3, ¿cierto? Entonces, ejemplo, vamos a ver un numerito que sea divisible entre 2 y entre 3. Por ejemplo, el número 120 termina en 0, quiere decir que es divisible entre 2 y además la suma de las cifras da un múltiplo de 3. 1 más 2, 3, significa que está en la tabla del 3. Entonces es automáticamente divisible entre 3. ¿Sí? Y también divisible entre 6. ¿Ok? Ese es el criterio. El criterio del número 6 se basa en esos dos criterios anteriores para que lo tengamos en cuenta. Siguiente ejemplo, el número 240, ¿cierto? Termina en 0
y además la suma de las cifras me da 6, 2 más 4, 6, que está en la tabla del 3. Y así sucesivamente podemos probar con diferentes números, ¿ok? El criterio ahora del número 7, que es un criterio que no se suele utilizar mucho, pero que es bastante importante. Llega en la partecita que cuando estemos haciendo factorización en números primos, lo vamos a utilizar rara vez, pero lo vamos a utilizar. Criterio del número 7, vamos a conocerlo. No he colocado la descripción del criterio del número 7 porque es de pronto bastante larguita, no quiero escribirla acá y ocupar más bien el tablero en el ejemplo, en la parte que es, ¿ok? Ejemplo, tengo el número yo 263, ¿sí? Para comprobar si ese numerito es divisible entre 7 o no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar esta última cifra, ¿ok? O sea, vamos a escribir acá el número 26 y le voy a separar el número 3. Cuando esté separadito, lo voy a duplicar, o sea, lo voy a multiplicar por 2. ¿Cuánto me da? 2 por 3, 6. Este número 6 que me da aquí, lo voy a traer acá, a este resto del número, y lo voy a restar. 26 menos 6 me da 20, ¿cierto? 20. 20 no es múltiplo de 7. 7 por 3, 21. Y 7 por 2, 14. Como no es múltiplo el 20 del 7, entonces automáticamente el número 263 no es divisible entre 7. El número 147. Vamos a hacerle el mismo proceso. Vamos a separar el 7 de las demás cifras, lo multiplicamos por 2 y me da 14, ¿cierto? 7 por 2, 14. Este 14 lo traigo acá a restar y ¿qué me doy cuenta? 14 menos 14, 0. Cuando esa resta da 0, significa que el 147 o el número que yo esté comprobando sí es divisible entre 7. Entonces, cuando la resta da 0 o cuando en la resta me da un múltiplo de 7, es divisible entre 7. Si me da otro número diferente, no es divisible entre 7. ¿Ok? 441. Le separamos la última cifra, ¿sí? La doblamos, o sea, por 2, y me da 2. Lo traigo a restar. ¿Cuánto me da? 44 menos 2. 42, ¿cierto? Y 42 está en la tabla del 7. 7 por 6, 42. Entonces, automáticamente mi numerito es divisible entre 7. Ahora, si yo no me sé la tabla del 7 o la tabla del 6 y no se queda 42, pues a ese 42 le hago el mismo proceso. A ese 42 que me queda, le hago el mismo proceso. Separo el 2, ¿cierto? Del 4, lo doblo, voy a abrir aquí espacio, o sea, por 2, 2 por 2 es 4, lo traigo acá a restar, y 4 menos 4, 0. Ya dijimos que si la resta daba 0, es divisible entre 7, ¿sí? Entonces, ese es el criterio del número 7, funciona de esa manera. Vamos a pasar al siguiente. Criterio del número 10. Cuando el número termina en 0, todo número que termine en 0 es divisible entre 10. Desde el mismo 10 hasta cualquier número, hasta 2 millones. Termina en 0, automáticamente es divisible entre 10. Otro número, el número 30. ¿Sí? El número 120, etcétera. ¿Sí? Cualquier número que termine en 0 es divisible entre 10. Criterio del número 11. Bien importante. No lo voy a escribir tampoco porque tiene una definición bastante larguita, pero la vamos a conocer con el ejemplo. El criterio del número 11 dice que si yo sumo las cifras del lugar par del número y las resto con las cifras del lugar impar, si me da 0, 11 o un múltiplo de 11, sencillamente ese número es divisible entre 11. ¿Cómo lo vamos a comprobar? De la siguiente manera. Ejemplo, el número 1000
1942. ¿Sí? El número 1942 quiero saber si es divisible entre 11. ¿Qué voy a hacer? Lo vamos a analizar de esta manera, pero después con práctica ustedes lo puedan hacer mentalmente. ¿Listo? Vamos a encasillar al número este. Lo vamos a encasillar. ¿Cierto? 1942. ¿Cuántas casillas tiene? 1, 2, 3, 4 casillas. Las vamos a enumerar esas casillas. Casilla 1, perdón, lo escribo acá con azul porque ya se me acabó el rojo. Casilla 1, casilla 2, casilla 3 y casilla 4. Si yo sumo las cifras del lugar par, ¿cuáles son las cifras del lugar par? La casilla 2 y la casilla 4, ¿cierto? Si yo sumo esas dos casillas, no sumo el 2 más el 4, sumo el valor que está dentro de las casillas de mi número que voy a verificar. 9 más 2, ¿cuánto me da? 11, ¿cierto? 11. Ahora a eso le voy a hallar la diferencia con las casillas que están en el lugar impar. O sea, con la casilla 1 y la casilla 3. ¿Cuánto me da? 1 más 4, 5. Entonces, 11 menos 5, ¿cuánto nos da? 6. Nos da 6. Y 6 no es 0, ni es 11, ni es múltiplo de 11. Quiere decir que 1942 no es divisible entre 11. Lo vamos a comprobar aquí de esta manera. 1942 dividido 11. ¿Cuánto me da? A ver si podamos ver ahí en pantalla. Me da un número decimal, ¿cierto? Entonces quiere decir que estamos comprobando correctamente si este número es o no es divisible entre 11. El número 6193 lo vamos a encasillar para ir comprendiendo mejor. Lo vamos a encasillar también. Casilla 1, casilla 2, casilla 3 y 4. Aquí la vamos a numerar. ¿Ok? Como quiera que empecemos. Esta vez vamos a empezar con las casillas del lugar impar. Las casillas impares son 1 y 3. Si el número es de más cifras, aquí está la casilla número 5, pues también la sumamos. Puede ser de mucho más cifras, de las cifras que queramos. Si yo sumo estos dos valores que están en las casillas, me da 6 más 9 me da 15. Y voy a hallar la diferencia con las casillas que están en el lugar par, que sería la casilla número 2 y la casilla número 4. ¿Cuánto me da aquí? 1 y 3, 4. 15 menos 4, 11. Ya dijimos que si esa diferencia era 0, 11 o un múltiplo de 11, era automáticamente divisible entre 11. En este momento nos acaba de dar 11, o sea que este número 6193 es divisible entre 11. ¿Listo, chicos? Hasta aquí llegó esta clase. Recuerden que esto es un curso completo que vamos a necesitar para descubrir el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Este es el primer videito de, yo creo que unos 3 o 4 estarán aquí en la lista de reproducción para que pasemos al siguiente video. Así que chao, chao, nos vemos en la próxima.